Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Vamos a continuar con a las barricadas o Hell Arrives de la War Store Series. Y bueno, ¿qué comentaros? Vamos a comentar aquí cositas de lo que ocurrió en el vídeo anterior, que no fueron pocas. Hubo aquí un asalto, hubo por aquí también alguna tropa eliminada, bueno, compañía eliminada, casi eliminada, ¿vale? Porque está por aquí bastante hecha polvo. Comentaros, bueno, pues una cosita que se me olvidó, tampoco tiene mayor trascendencia porque para que salga el resultado que tiene que salir es bastante complicado, y es cuando se hizo el asalto, ambos recibieron, estos de aquí, ¿vale? Ambos recibieron un impacto. Como ambos recibieron un impacto, había que tirar para ver si el oficial también había palmado. Entonces, vamos a hacer ahora la tirada, vamos a ver si este palma, ¿vale? Como ha recibido un impacto, pues este de aquí se quedaría, ¿vale? Sale un 4, pues nada. Cuando se elimina un oficial, si sale, por ejemplo, yo que sé, vamos a poner, sale un 2, ¿vale? Un 1 por aquí y otro 1 por aquí. Como esta compañía ha recibido un impacto, pues ese impacto este de aquí se quitaría y el otro impacto que queda, pues se lo comería el oficial. Bien, pues así de claro. ¿Qué pasó? Pues lo mismo, se comieron aquí un impacto y bueno, 8, más que de sobra, ¿vale? Eso fue lo que se me pasó, pero bueno, tampoco tenía mayor trascendencia porque sabía que lo iban a pasar. Es muy complicado, ¿vale? Muy difícil, pero puede ocurrir. No es la primera vez que veo esa situación, y yo creo que en los vídeos que tengo junto al Normandy, creo que alguna vez lo habéis visto. Bien, por lo demás, esto de aquí queda roto. Hay una cosa también que tengo que explicaros, que no lo hice, pero porque salió ahí, no sé si fue un 12 o algo así. Lo tengo yo puesto aquí en las tablas de combate, que esta parte, esta tablita de que veis aquí, ¿vale? Esta de aquí, esta no está, ¿vale? Esta la he añadido yo, he editado la tabla de combate para decir que los resultados de moral. Si tú al lanzar, en este caso que se habían roto, dice, si el resultado de la tirada es entre 1 y 4 puntos mayor que el valor de la moral, entonces la compañía huye y queda routed, que es lo que ha pasado, ¿vale? Había sacado 4 por encima de la moral que dispone esta unidad. Si hubiese sido 5 o más, quedarían destruidos, ¿vale? Esta compañía se hubiese ido al garete. Pues venga, no me enrollo más. Dicho esto, por eso no lo enseñé, porque sobrepasaba con creces sobrepasaba el tema. Venga, es turno de este pollo, ¿vale? ¿Cómo se llama? Del republicano, que vamos a empezar, y cómo no, porque no es la mejor manera. Por cierto, ya estamos casi en la mitad de la partida, ¿eh? Y todavía fijaros lo que queda. Está muy difícil. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Esto de aquí, van a continuar con el asalto. ¿Cómo se continúa con el asalto? Bueno, antes de nada, va a intentar meter aquí, ¿vale? Va a intentar meterle, que son... ¿cuánto de moral? Tiene 7 de moral. Vamos a ver, 7 de moral. Vamos a ver si puede, con 7 de moral... Sale 7, vale, pues este se va a poder meter aquí, ¿vale? Este se va a poder meter aquí. Vamos a dejarle este por aquí, ¿vale? Fenomenal. Y pues con esto puede recibir fuego, ¿vale? Puede recibirlo, no habría ningún problema. Puede recibirlo. Vamos a ver cómo nos apañamos, ¿vale? Porque yo creo que son 4, podría recibir perfectamente fuego, vamos, y dejarle bastante hecho trizas, ¿eh? Bueno, como hemos dejado que esta sección entre en el mismo hexágono, que podemos haberlo hecho aquí perfectamente, pero prefiero que entre porque así este divisor, pues eso, sigue siendo un divisor de 2. Pues vamos a realizar el ataque, ¿vale? Vamos a realizar el ataque, serían 4 y 4, 8 y 3, 11. Pues 11. Vale, pues 11, vamos a ver. 11 entre 2
se queda a 6, porque el factor de fuerza o factor de fuego siempre es al alza, es el único factor que se queda al alza, es 6. A ver, vamos a ver la tabla de combate que tenemos por aquí, 6, 6, 6, vale, 6, pues no tenemos mucho. Así que tenemos por aquí objetivo en movimiento, con lo cual sería un -1 y además el objetivo está en cresta, bueno no, porque esto de aquí como esto está a nivel 1 y esto está también a nivel 1, pues no hay nada, ¿vale? Simplemente está el -1, vale. Pues venga, vamos a lanzar y cuanto menos mejor. Bueno, 4, -1, 3. ¡Bum! Esto le ha hecho polvo. Esto le ha hecho trizas. Fuerza 6, disparo de 3, 2 impactos, ¿vale? Lo tenemos por aquí, no sé si lo estáis viendo, ¿vale? Tenemos por aquí 6, como hemos sacado un 4, perdón, 4 en el dado, 6 de fuerza, hay que restar 1, con lo cual serían 3, pues fijaros, aquí, perdonad, 4 impactos entre 2, pues 2 pasos que va a perder esta unidad. Toma. Bien, pues ya, visto esto, hay que hacer chequeo. Son 2, 3, 4. 2, 3, 4. Se pasa por 1. Chequeo de moral de compañía. ¿Vale? Tenemos 4 impactos que superan la cantidad de unidades que tiene esta compañía. Con lo cual hay que hacer el chequeo sí o sí. Bien, ¿en cuánto se sobrepasa? Se sobrepasa en 1, con lo cual el chequeo va a ser, en vez de 7 que tiene este, va a ser 6, más 1 de liderazgo son 7. Pues chequeo de compañía, vamos a ver qué pasa. 6, ha salido 6, fenomenal, pues de momento se mantienen, si no tendrían que salir corriendo, ¿vale? Tendrían que salir corriendo, y si hubiesen salido corriendo, estos podrían aquí atacar perfectamente, ¿vale? Pues venga, continúa el asalto. Por cierto, esto no lo tenía que haber quitado. Vamos a hacer el asalto. Vamos allá. Tenemos por aquí esto, ¿vale? Que esto es un 3. Esto por aquí son otro 3 y 2, 5. 5 contra, vamos a ver, tenemos por aquí valor de asalto. Este valor de asalto de 3, perdón, porque este estaba aquí. 3 y 4, 7 y 4, 11. ¿Vale? Wow. Esto va a ser fatal, 11. Vamos allá. 11 y teníamos aquí, hemos dicho, 3 y 3, 6, 7, 8. 8 contra 11. ¡Buah! Pues ya verás tú, qué gracia. El atacante tiene 8 contra 11. 1 contra 1,5. Lo tenemos por aquí. Vale, lo tenemos por aquí. 1 contra 1,5. 8 contra 11. A ver, 1 contra 1,5. Y como es continuación del asalto, no se ven los modificadores, ¿vale? Los modificadores pasamos. 1 contra 1,5. Pues lanzamos el dadete. Sale un 6. ¡Pum! Lo peor. Lo peor de lo peor que podía haber sacado. Una baja, el atacante. Bien, lo veis por aquí. El atacante recibe un impacto y se retira 2 hexágonos. ¡Buah! Bien, ¿y quién va...? Por cierto, una cosa que se me ha olvidado, tengo que ver aquí si el oficial también recibe impactos, ¿vale? El oficial no recibe impactos por esos 2 impactos que ha recibido esta unidad. Vale, ahora va a recibir, hemos dicho, hemos sacado un 6 que es un impacto y se retira 2. Vale, pues ¿quién va a recibir ese impacto? Pues cualquiera de estos 2. Como son iguales, pues este mismo, por ejemplo, ¿vale? Y se va a retirar, y va a tener que chequear 2 veces de moral, y os voy a explicar por qué. Uno, porque han recibido más impactos, y otro porque han perdido el asalto, ¿vale? Entonces, vamos a retirarlos, tenemos que retirar 1 y 2, vamos a dejarlo aquí, porque aquí está en cobertura, ¿vale? Es lo mejor de lo mejor, ponerlo aquí en cobertura, 1, 2... y 3. Fenomenal. Fenomenal. Y ahora vamos a tirar, como han recibido un impacto. ¡Ay! Fijaros, ha salido un 1 y un 2. ¡Uf! Llega a salir 2 unos y este se va al garete. Bueno, pues el oficial de momento ha aguantado ahí el tipo. Bien,
Pues hay que hacer dos cheques de moral. Uno, por la pérdida de este paso, ¿vale? Y otro después por retirarse, no hay más, por la retirada, por perder el asalto. Venga, pues entonces, vamos a ver, tenemos 2, 4, 5, supera en 2 a la cantidad de unidades que hay en la compañía. ¡Bum! Se rompe, no hay más. Se rompen, encima sale un 12. Vale, con un 12 yo creo que esto ya, sí, esta unidad queda eliminada, ¿eh? Esta unidad queda eliminada. Vamos a ver. Tenía que haber salido. A ver, son. Tenía que haber salido. Tenemos aquí 2, 4, 5. Son 2. Vale, son 2. Entonces 7 menos 2 son 5. Más 1, 6. Y ha salido un 12. Son 6 puntos por encima. Acordaros de esta tabla. Dice, si el resultado supera en 5 o más puntos la moral, entonces la compañía es destruida, ¿vale? Acordaros de esta tablita. Esto lo tenéis en el manual, ¿vale? Esto no os preocupéis que en la zona de... no me acuerdo qué página, ¿vale? Que habla sobre la moral, viene esto. Lo que pasa es que yo lo he metido aquí en las tablitas porque así me es más sencillo para acordarme, porque esta mini regla siempre se me olvida. Entonces, teniéndolo aquí, ya no se me olvida. Fenomenal, pues entonces esta unidad, esta compañía queda completamente destruida. Pero así, sin más. ¡Hala! ¡Venga! ¡Hala! La Virgen la que ha liado el Nacional, ¿eh? Madre mía, la que se ha liado. Y eso que iba más o menos a igual. Madre mía, madre mía. Madre mía, qué potencia, qué de todo. Tenía aquí el sargento Arrubal, creo que pone Arrubal, ¿vale? Perdón para los familiares de Arrubal, que lo he dicho mal el apellido, ¿vale? Pues qué bien lo ha hecho, cómo se ha defendido ahí con uñas y dientes, lo ha hecho fenomenal, fenomenal. Pues ha salido muy mal el asalto, pero muy mal, muy mal. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Pues, ¿qué es lo que ha pasado? Pues nada, estos van a quedar como finalizados también, ¿vale? Esto va a quedar como finalizado porque hizo fuego de... el fuego este de... ahí, ¿cómo se llama? El fuego defensivo, ¿vale? Así que estos ya quedan finalizados también, con lo cual, naranjada china. Estos están finalizados ya. Y bueno, pues sería turno del Nacional, que el Nacional evidentemente estos de aquí los va a seguir manteniendo en reacción, o sea, de aquí no se va a mover ni el tato, ¿vale? Ni el tato. Vale, pues turno otra vez del republicano, el republicano que va a intentar recuperar esta unidad, ¿vale? Acordaros que esta compañía C había perdido ya una sección, es decir, 3 pasos, pero aún así la moral la sigue manteniendo, que sigue siendo 7. Pues lo primero que se va a intentar recuperar es el oficial, ¿vale? Tiene que sacar un 7 o menos para poder recuperarse. Vamos a ver. Un 3, fenomenal. El oficial se recupera. Bueno, pues no está mal. Como el oficial se recupera, todavía no puede ser activado. Ahora sería la activación por parte del Nacional. El Nacional, bueno, pues que sigue manteniendo esto en reacción, no va a hacer absolutamente nada, se mantiene aquí. Y volvemos otra vez al bando republicano. Bien, pues ahora va a intentar recuperar cada una de las secciones que tiene aquí a su paso. Vamos a empezar por este de aquí, ¿vale? Vamos a empezar por este, que sería, pues nada, que tiene moral 7, pues vamos a ver. 5, 8, vale, esa no se recupera. Vamos a ver la siguiente. Un 2, esta se recupera y puede ser activada, ¿vale? Y vamos a ver la siguiente, que sale un 7, que también es recuperada. Vale, 2 secciones son recuperadas, pero esta de aquí no. Bueno, fenomenal. Fenomenal. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a mover esta unidad, ¿vale? Esta unidad la vamos a mover. Pues mirad, 1... y 1. Lo vamos a dejar aquí para ir avanzando poco a poco. Y este se queda aquí. Este ya no puede volverse a activar, así que estas unidades ya quedan finalizadas. Todas quedan finalizadas. Esta queda finalizado y este de aquí también queda finalizado.
las dos. Vale. Venga, turno del Nacional, que son estos de aquí, quedaría el compañero de aquí, que ya no pueden realizar nada más, porque quedan todavía a la espera, quedan en reacción, con lo cual, pues es turno del Republicano. El Republicano, que lo que va a hacer, vamos a ver, si se mete por aquí, serían 2, ¿vale? Serían 2 porque está la arboleda esta. Vamos a ver que lo tenemos por aquí, la tabla de... Es un río menor, supongo yo, porque como no viene, aquí no viene nada, pues según el dibujito parece que es un río menor, ¿no? Lo tenemos por aquí, río menor. Vale, pues son dos. Son 2. ¿Vale? Serían 2. Más la arboleda, que serían 4. ¿Vale? O sea, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4 y 5. Y nos podemos poner aquí. Y nos podríamos poner aquí. Porque aquí sí puede estar porque aquí hay carretera. ¿Vale? Bien, se podría poner aquí. Vale, vamos a dejarlos aquí. ¿Vale? Vamos a dejar toda esta compañía de aquí. Como hay carretera, pues digamos que puede cruzar de este sitio aquí sin ningún problema, ¿vale? Pues lo dejamos aquí, porque aquí está en cobertura, por la arboleda, están en cobertura y si estos pueden disparar, 1, 2, 3, 4, podrían disparar perfectamente y podrían hacer bastante pupa. Ahora bien, ¿tiene línea de visión este de aquí? No tiene línea de visión, ¿vale? Estos de aquí no tienen línea de visión respecto a esta zona de la carretera. A ver, edificios, los edificios tiene altura 1. Altura 1. Y la arboleda tiene altura 1. Vale, sí, este tendría... el mortero podría disparar. El mortero podría disparar. Este tiene altura 1 también. Tiene altura 1 la arboleda. Y como están localizados, pues pueden... Bueno, pero... Altura 1... De aquí hasta aquí sí tendrían línea de visión. Si estuvieran aquí no tendrían línea de visión. Pero aquí yo creo que sí. Pasando por aquí... este lo tengo en duda, que tenga línea de visión. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque este al tener altura 1 también, yo creo que tendría. Pero bueno, vale. Venga, pues entonces vamos a dejar esto como finalizado, ¿vale? Estos de aquí, podrían reaccionar estos, 1, 2, 3 y 4. Podrían intentar reaccionar, lo que pasa es que aquí el divisor es muy alto y con una potencia de fuego de 8, que serían 4, y tiene que, vamos a ver, tiene, joder, es que tiene un divisor de 3. Tiene un divisor de 3. Es que mucha tela, mucha tela. Con fuerza de 4, con un divisor de 3, o saca un 4 o menos, o no, o aquí no impacta nada. Nada, no, lo veo complicado, De momento lo vamos a mantener así, ¿vale? Venga, pues el Nacional, que se sigue manteniendo en su sitio, pues vamos con el Republicano. Venga, vamos a seguir con el Republicano, que va a ser, pues mirar, 2, 3, 4, 3, 4, y se va a mantener aquí, ¿vale? 2, 3, 4, va a hacer este, ¿vale? Este de aquí va a ser double time, ¿vale? Este va a hacer esto de aquí, paso ligero, este también se va a quedar así, y este que se va a mover, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, vamos a mover estos aquí y este que se va a quedar aquí atrás, ¿vale? Lo que pasa es que este se va a quedar fuera de rango, fuera de mando. A ver, esto sería la arboleda, que estos serían 4, 4, 5, 6, 7, no podría ser.
No podría ser. Y es que no se pueden quedar en el río. A ver. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué hacemos con este? Este lo mantenemos aquí y le dejamos fuera de mando. Dejamos este fuera de mando. Y ya está. Esta unidad tampoco es que me importe mucho de dejarle fuera de mando. Y ya está. Vale, venga. Pues vamos a dejarlo así, ¿vale? Vamos a dejarlo fuera de mando. Y ya está. Bien, pues ya hemos terminado los turnos, hemos terminado todo. Recogemos los tokencitos. Vale. Venga. Bien, se mantiene como está. Esto se sigue manteniendo en reacción. Y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues esto ya hay que ponerlo en fuera de mando. Lo que pasa es que va a ser difícil recuperarse porque solo tiene 6 de moral el oficial. Pero bueno, vale. Bien, pues vamos a ver quién tiene la iniciativa. Tiene ahora mismo el republicano, tiene un +2, primero por ser atacante y segundo por tener esta activación. Pues 2 y 2, 4, pues superan 1, así que el turno sigue siendo del republicano. Vamos a ver qué hace el republicano. ¿Qué puede hacer el republicano? Muchas cosas. El republicano ahora mismo puede hacer de todo lo que quiera y más. 1, 2, 3, 4, 5 y hace un asalto. Y podría hacer un asalto y liarla súper parda. Y liarla muy parda. Puede liarla aquí pardísima, ¿eh? Es que es la única manera de atacar esta zona. Con 4 de fuerza... Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que es lo que va a hacer. Es lo que va a hacer. Va a hacer un asalto, va a hacer el asalto aquí, ¿vale? Va a hacer el asalto aquí. El mortero lo tenía que haber puesto en esta zona. Me cago en la leche. Ay, madre. Vale, venga. Pues 1, 2, 3, 4... y tiene el puntito que necesita para acceder a esta zona de aquí y va a realizar el asalto. Bien, pues lo primero es colocar todos aquí e ir uno por uno para ver si realiza el asalto, ¿vale? Moral de 7, fenomenal. Pero ¿sabéis qué? Vamos a disparar antes, ¿vale? Vamos a hacer la reacción. Vamos a hacer aquí la reacción, que es disparar aquí, con 4 de fuerza, ¿vale? Con 4 de fuerza. Vamos a lanzar los dadetes, cuanto menos, mejor. Buah, 8, nada, olvídate. Olvídate. Vamos a ver, tenemos por aquí. Ha salido 8, con 4 de fuerza. Necesitamos un modificador de 1, 2 y 3 mínimo. Objetivo de movimiento sí. Objetivo de movimiento sí, sería un -1. El objetivo está en posición mejorada, ¿no? No. El objetivo está en cresta tampoco. 6 o más pasos, eso sí, con lo cual es un -1. He sacado un -2, no he sacado más. Y tenemos ahí un 9. Un 9 y he sacado -2, con lo cual nos vamos a 7. Pues no he hecho absolutamente nada de nada, ¿eh? Lo estáis viendo por aquí en la tabla. 9, 7, fuerza 4. Nada, esto era muy difícil, muy difícil. Vale, pues eso ha sido el fuego defensivo. Ese ha sido el fuego defensivo. No ha hecho absolutamente nada, tío. ¡Jo, petas! Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Venga, vamos allá, vamos a ver, el republicano ahora va a meter mogollón de caña aquí como venganza a lo ocurrido aquí. Está claro que ha sido una venganza total, ¿eh? Pues vamos a ver cómo se nos presenta esto. Pues son 4, vamos a ver, chequeo preasalto,
7 menos 7. Vale, pues el primero, vamos allá. 1 entra, ¿vale? Este entra. Fenomenal. Ese entra, ¿vale? A ver, dame un momento. Vale. Este entra. Vamos a ver quién más entra. Vamos a ver, este de aquí, por ejemplo, lo mismo da porque son todos iguales. 6, otro que también entra. Y vamos a ver el otro. 10, vale, el segundo ya no entra. Este queda finalizado. Este queda finalizado. Bien. Y vamos aquí ya con el tema este. Vamos con este tema. Jo, petas, pues vaya tela. Vaya tela. Vale, pues venga, vamos entonces ahora a hacer esto. Moral. Vamos con tema de, bueno, primero, 4 y 4, 8 contra 6. 8 contra 6. Vamos a ver, tenemos por aquí 8 contra 6. 8 contra 6 es 1 y medio, 1. 1 y medio, 1. Vale, pues 1 y medio, 1. Nos tenemos que venir aquí. Pues lanzamos el dadete. Un 5. ¡Buah! Malísima tirada, ¿eh? 1 y medio, 1 es 1 y 1. Fenomenal. Vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver, tabla de coordinación. Nada. Vamos a ver qué nos dice por aquí. Hemos sacado un 5, 1 y medio, 1. Vale, este no, estamos aquí. Nos dice caballería cargando nada. El atacante, moral 8 o más. No. No tiene moral 8. Ni tampoco tiene apoyo de blindados. Nada. Defensor moral 6 o menos. Tampoco. Veteranos legión o tropa moral asaltando. Tampoco. Defensor moral 8 o más. Sí. Tiene 8 más 1 de liderazgo 9. ¿Vale? Entonces sí. Entonces le da un más 1, con lo cual es como si hubiese sacado un 6. Un 6 de momento. Defensor en fortificación. Ah, no. Atacante. Defensor en fortificación. No, no estamos en fortificación. Objetivo en Risky Action. Nada. Unidades marcadas en Risky Action tampoco. Milicianos asaltando a la legión. Tropa. Estos son milicianos. Son gudaris. Vale. Y defensor en trinchera. Área edificada. Bosque. Defensor en trinchera, área edificada, bosque o posición elevada. Pues sí, efectivamente, tendría un más 1, con lo cual nos vamos a 7. Nos vamos a 7, pues va a perder va a tener una baja y se va a tener que retirar 1. O sea, se le aplica una baja. Joder, qué mala suerte ha tenido aquí el republicano, tío. Se le aplica una baja y se retira, pues, 1 aquí. ¿Vale? Se queda aquí. Y tenemos que hacer chequeo de moral. Y de compañía encima. Chequeo de moral. Vale, la moral sigue siendo 7. Ya veremos si se rompe o no se rompe. Porque tal y como está el tema... Por cierto, tenemos que lanzar el dadete por la moral por si sufre alguna baja más. 4, no sufren baja. Bien, ahora vamos a tirar para ver si el oficial sigue vivo. Sigue vivo. Y ahora vamos a chequeo de moral por haberse retirado. 8, se rompen. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que esté pasando esto. Se rompen. Espera un momento. He hecho esto. No, he tirado. Ya no me acuerdo si había hecho chequeo de moral por la retirada. Yo creo que no. No me hagáis caso, ¿eh? No me acuerdo si he visto que se rompían. ¿Vale? Se rompían, se rompen. Yo creo que se rompen. No me acuerdo si he hecho el chequeo de moral por haberse retirado. Como he hecho 3 tiradas, creo que he hecho 3 tiradas. Uno era por si este había sido... Vale, uno ha sido el dado normal. Otro para ver si este había sido afectado. Y ahora esto... Yo creo que no lo he hecho, pero no me hagáis mucho caso, ¿vale? No me hagáis mucho caso.
Espera, que no me queda muy claro. Dame un momento, que no me queda claro si he hecho la tirada. Vale, perdonadme, he tenido que volver a ver el vídeo porque ya no me acordaba de por qué había tirado tantas veces los dados. Y sí, efectivamente, se rompen y ahora se tienen que mover 1, 2 y 3. Vamos a mandarlos por aquí, o 1, 2 y 3. Bueno, no, aquí no, porque si no quedaría adyacente a este, ¿vale? Entonces tendría que ser o 1, 2 y 3, tampoco, porque quedaría... Bueno, sí, aquí quedaría más o menos cubiertos. 1, 2 y 3. O 3. 1, 2 y 3. Pero si reciben disparo, tendrían que volver a huir. Así que 1, 2 y 3, ¿vale? 1, 2 y 3. De hecho, se van a quedar aquí. 1, 2 y 3. Pues completamente roto. Pues nada, pues esta unidad queda rota. Lo bueno, que solamente ha superado en 1 la moral. Por cierto, esta compañía estaba entera, ¿no? Sí, vale, esta compañía está entera. Solo la ha superado en 1, así que no hay ningún problema, no queda eliminada ni nada por el estilo. Bien, pues... y queda finalizada. Pues estos se han librado. Se han librado de una muy buena, pero que muy buena. No lo puedo creer, pues estos tienen que tener ahora mismo la moral, vamos, por las nubes. Por cierto, estos ya quedan finalizados también. Por haber reaccionado, ¿vale? Y esta unidad también. Bueno, pues ahora ya la cosa va a cambiar, porque esto ya queda así, apañado. ¿Vale? Vale, pues poca chicha, poca chicha. Por cierto, como se activó aquí el oficial, se me olvidó poner que estos también quedan finalizados. No han podido hacer absolutamente nada. Bueno, estos siguen permaneciendo en reacción. Así que finalizados como tal, no. ¿Vale? Estos sí se pueden estos sí pueden reactivarse para reaccionar. Aquí no podían reaccionar ya que los edificios le impiden la línea de visión, ¿vale? Le impiden la visión por completo. Así que le tocaría aquí al Nacional, que bueno, va a seguir manteniendo en reacción. Así que volvemos. Bueno, tenemos esta compañía que podemos moverla. Podemos intentar. Aquí no hay línea de visión por la arboleda, con lo cual aquí no puede disparar. Pero aquí sí podría disparar. 1, 2 y 3. Con fuerza. Al doble de fuerza. O sea, con la mitad de fuerza, que son 4, 8. 8 y 3, 11, 6. A fuerza 6. Bueno, porque ahorita lo que le haga. Fuerza 6. Con 6 o menos. Con 6 o menos ya puede impactar. ¿Vale? Incluso aquí, 1, 2, aquí, con que le haga un impacto más aquí, esto ya tienen que volver a chequear moral. Estos pueden hacer todavía mucho daño, ¿eh? Incluso podríamos intentar realizar aquí un asalto. Estoy pensando, ¿vale? Estoy pensando. Dame un momentito, voy a pensármelo y continuamos. Bueno, pues venga, ya lo tengo decidido. ¿Qué voy a hacer? Entonces, vamos a ver, ¿qué os voy a enseñar por aquí? Esta unidad va a ser la que se va a activar y voy a intentar hacer aquí un asalto, porque si sale bien el asalto, al estar roto, esta compañía se va a tomar viento, ¿vale? Y va a compensar, aunque después esto disparen y esta compañía se me muera y todo lo que queráis, va a compensar con creces, porque así solamente tendría estas dos compañías para intentar hacerse con esta zona, que si mal no recuerdo era 903, la que se tenía que hacer como objetivo. Sí, exacto, la 913, y va a tenerlo muy muy complicado. Así que nada, venga, pues entonces vamos a moverla, que sería 1, 2, 3, 4, a intentar el asalto, ¿vale? No hay ningún problema. Por cierto, el asalto no se puede hacer con double time, ¿vale? Eso está completamente prohibido, porque evidentemente estás corriendo, estás cansado, pues no te apetece nada entrar en un asalto, o sea, cae de cajón.
Vale, pues venga, vamos a poner este por aquí. Vamos a ver, tenemos por aquí pupitas. Bien, solo tenemos una pupita. Venga, fenomenal. Fenomenal. Este viene por aquí, viene por aquí. Y vamos a hacer el asalto aquí, ¿vale? Venga. Pues estos de aquí no se van a poder defender, ¿vale? Bueno, sí, creo que defenderse, creo que sí se podían defender. Eso, sí, yo creo que se podían defender. Vale, pues justamente no lo hace. En el 14.2, fuego defensivo, cualquier unidad defensora no marcada en retirada en el hexágono asaltado puede realizar un único disparo de fuego defensivo. Pues efectivamente, en este caso, esperad un momento que me he hecho yo por aquí un lío. Pues como están en retirada, no van a poder realizar ese fuego defensivo. Así que nada, a lo que entren, va, venga. Pues vamos a ver qué es lo que va a ocurrir aquí. Vamos allá. Este está marcado con 1, vale. Este por aquí que está perfecto. Fenomenal. Fenomenal. Pues venga, vamos a entrar. ¿Va a entrar el oficial? No, no va a entrar el oficial, ¿vale? El oficial le vamos a dejar aquí atrás. Así que, vamos a ver. El primero, bueno, tiene 7. Sí, vamos a hacerlo sin entrar aquí, ¿vale? Tiene 7 de moral, con 2 serían 9, tendría más posibilidades, pero no me fío y ahora veréis por qué. Vamos a empezar por esta unidad que está bastante dañada, ¿vale? Bueno, bastante, tiene un impacto, con lo cual 7 menos 1 son 6, pues venga, vamos a ver. Y 6, 8, vale, esta no entra, vamos a ver la otra unidad, a ver si entra, joder, con que entre uno ya sería suficiente. 4, vale, esta unidad entra y vamos a ver si la otra entra. Y la otra no entra, 11, vale, solamente ha entrado esta unidad. Como esta unidad ha entrado aquí, este se va a... Venga, vamos a ir quitando ya marcadores, ¿vale? Este marcador de router se va, este finalizado también se va y esta compañía que se muere del todo, ¿vale? Toda la compañía queda completamente destruida. Queda destruida, vale. Pues así, sin más. Así, sin más. Esta queda aquí, este queda aquí, esta unidad queda aquí. No, vamos a hacerlo al revés. Este así, este así, este así, y este así, y este así. Vale, fenomenal. Venga, pues esto ya quedaría finalizado, estos dos ya quedan finalizados y ya con esto pues hemos avanzado un montonazo. Muy bien, pues ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Pues lo que va a ocurrir es que es turno del republicano. Bueno, pues el republicano lo que va a hacer, va a activar aquí a este oficial, a Cabrera, que, bueno, vamos a ver cositas, ¿vale? Este de aquí tiene línea de visión con este, no con este de aquí porque le queda muy lejos, ¿vale? Pero sí tiene línea de visión con este de aquí. Entonces va a disparar con el mortero, ¿vale? Se va a activar y va a disparar con el mortero. ¿Cuántos disparos puede realizar al activarse un oficial? Puede activarse hasta 2 veces. El inconveniente es que estas unidades no podrían disparar ni podrían hacer ninguna otra acción, ¿vale? Bueno, pues a ver, vale, este estaba en double time. Vale, bueno, no pasa nada tampoco. No pasa nada tampoco. Venga, pues entonces, va a disparar. Estaba en double time de antes. A ver, que lo va a quitar. Va a disparar y... ¿Cómo dispara? Bueno, pues va a ser fuego indirecto. ¿Por qué fuego indirecto? Porque es el propio oficial quien va a cantar las coordenadas. Porque, bueno, o puede hacer fuego directo. Lo mismo da, ¿eh? Lo mismo da. Pues venga, va a hacer fuego directo porque el mortero tiene línea de visión. Lo que pasa es que va a tener un +1. ¿Vale? Tiene un +1 porque estos están ahí en la parte de la cresta, entonces es un poquito más complicado. Vale, tiene fuerza 8, ¿vale? Fuerza 8. A distancia 8, bueno, aquí más que de sobra. Fuerza 8. Y si os fijáis, es naranjita, pues eso significa que es daño de artillería. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que tirar los dadetes, ¿vale? Tenemos que tirar los dadetes para ver si impacta. Así que lo primero de todo sería poner el marcador de 81. ¿Vale? Se pone aquí. Ahora lanzamos un dadete.
Un 2, con un 2 esto va a impactar, vamos, más que de sobra, o sea, no va a haber ningún problema. A ver, lo que se me ha olvidado decir que es un ataque concentrado. Entonces, como no es disperso, ¿cuál es la diferencia entre disperso y concentrado? Pues que concentrado es toda la potencia de fuego solo va hacia un hexágono. Y si fuera disperso sería la mitad. En vez de 8 sería de fuerza 4. Bueno, hemos lanzado el dado, como hemos dicho, y hemos obtenido un 2. Como pertenece a la República, pues los morteros, la artillería era un poco mala. Creo que había que sumar un +1, si mal no recuerdo. Entonces, aquí es como si fuese un 3. De todas formas, con 1, 2, 3 y 4, la artillería impacta. Con 5 y 6, naranja china. Bueno, pues impacta. Pues ahora tenemos que ver el daño, ¿vale? Vamos a ver el daño. 8, madre mía, esto es muy alto. A ver dónde tengo yo por aquí la tabla. La tablita, que la tenemos por aquí. He cogido el cartoncito original, porque el otro no sé dónde lo he metido. Creo que lo tengo. A ver, perdonad, que estoy metiendo por aquí zarpa y de todo, que soy un desastre con los papeles. Vale, sí, lo tengo por aquí. Vale, fuerza 8, vale, vamos a ver, fuerza 6 y 2, 8, 6 y 2, perdón, 6 y 2, 8, fuerza 8. De momento, 0 impactos, pero tenemos que venir por aquí, dice, objetivo en paso ligero, nada, pero en movimiento sí, porque se ha movido aquí al hacer un asalto, así que sería -1. Objetivo en puente, nada. Disparo atraviesa uno de los dos hexágonos, nada. El objetivo está en posición mejorada. Objetivo a pie en hexágono de arena, nada. Objetivo está en cresta, con lo cual salió +1. +1 -1, ¿vale? 0, así que nada. 6 somos paso de infantería. Las unidades marcadas con resquiversión apiladas junto a no marcadas. Pues nada, no tenemos nada. Objetivo caballería, objetivo en paso ligero. Pues nada, no hay nada. Jopetas, pues ¿qué le vamos a hacer? Fuerza 8, con fuerza 8 con un dado, hemos sacado un 8. Pues nada, jopetas, pues yo lo estoy viendo por aquí, ¿vale? Estamos teniendo muy mala suerte por parte de los republicanos. Como veis aquí en blanco, jobar. Ni siquiera un mísero impacto. Pues nada, chicos. Pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bien, ahora podemos repetir o bien pegamos tiros. Yo creo que en esta situación vamos a pegar tiros con estas unidades de aquí y no nos vamos a complicar la vida, ¿vale? No nos vamos a complicar nada la vida. Son 3 y 3, 6 y 3, 9. A ver si tenemos algo más de suerte. Venga, 9, que va a disparar contra este de aquí. Lanzamos los dadetes. 9, vamos a ver. ¡Jopetas! 8 también. Pues ahora yo creo que sí son 2 impactos. Y es la misma situación, se habían movido, están en cresta, etcétera, ¿no? Pues son 8, fuerza 9, ahora sí que se llevan 2, ¿vale? Y como estoy en un divisor de 2, pues nada, pues un impacto que se van a comer y ya está. Jopetas, es que han tenido muy mala suerte, tío. Es que esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser. Pues este se come nada más que un impacto. Buah, yo creo que iban a palmar, pues fíjate. Fíjate tú que se han librado. Fíjate tú que se han librado y todo. Madre mía. Madre mía. Vale, pues esto lo vamos a poner ya como finalizados. Por eso, ahora habéis visto por qué no he querido llevarme aquí al oficial. Porque ya me suponía que el mortero iba a disparar a esta zona y ha habido muy mala suerte porque la tirada ha sido demasiado alta, sí impactó pero no hizo daño, ¿vale? Cayó aquí simplemente en una zona adyacente a donde estaban los soldados y no ha pasado nada más. Bien, pues esta queda finalizada y ahora sería pues turno del republicano, que lo tiene ya todo en reacción, de aquí no va a salir nada más. Y vamos a intentar activar esta unidad. Esta unidad no se activa cuando el oficial se activa. ¿Por qué motivo? Porque está fuera de mando, ¿vale? Entonces hay que lanzarle el adete y tiene que superar la moral, que es 6. Es complicado, pero se puede conseguir. 10, nada. Esta unidad queda finalizada, ¿vale? Queda fuera de rango, de mando, perdón, y queda finalizada. Volvemos al turno... perdón, al turno no, sino a... Sí, vamos a llamar turno. Del
del Nacional, que ya hemos dicho, queda todo en reacción, y ahora vamos con el Republicano. El Republicano, que lo que va a hacer va a ser intentar, con este oficial, recuperar a esta unidad de aquí, ¿vale? Entonces se activa el oficial, va a intentar 10, nada. No lo consigue, ¿vale? No lo consigue. No lo consigue, así que estas unidades de aquí quedan finalizadas. Y estas de aquí, ¿qué rango tiene? Tiene alcance de 1. Vale, pues estas de aquí lo único que puedo hacer es dejarlas en reacción, porque no puedo hacer nada más. Porque si no van a quedar fuera de mando. Y ya está. Y ya con esto hemos finalizado el turno 5. Venga, pues entonces ya podemos retirar por aquí esto fuera. Este de reacción este de reacción lo voy a quitar para poder moverlo. Este también se va fuera. Este se va a quedar así fuera de mando. Este de finalizado también se va fuera. Este se va fuera. Y estos se van fuera también. Y los de reacción se van a quedar en reacción. No van a hacer nada más. ¿Vale? Yo creo que esto está ya apañado. Muy bien, pues con esto voy a lanzar a ver quién tiene la iniciativa. ¿Vale? La iniciativa ahora mismo es de los republicanos. ¿Por qué? Son los atacantes y además ya tenía la iniciativa en el turno anterior, con lo cual 4 y 2, 6. Muy bien, pues nada, los republicanos siguen teniendo iniciativa en este turno 6. Así que nada, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Espero que os esté molando, bueno, ya hemos visto muchas cositas, hemos visto cómo funciona lo diré, el ataque de artillería, que no me salía, ¿vale? El ataque de los morteros, ya hemos visto su funcionamiento, que, bueno, ya os he remitido muchas veces a mis vídeos anteriores del Normandy, que ahí también lo explico muy bien, de cómo funcionan las batallitas con cada una de las unidades, así que fenomenal. Más cositas, hemos visto el fuera de mando, que también viene muy bien para saber qué es lo que hay que hacer para poder activarlo. También hemos visto cuando una unidad pues está rota y se intenta recuperar, bueno, el oficial intenta recuperarla. También hemos visto qué es lo que pasa cuando haces un asalto a una unidad que huye. Bueno, hemos visto muchas cosas del reglamento, ¿vale? Del tema de infantería. Hombre, evidentemente aquí no hay blindados, con lo cual no puedo enseñaros algo más sobre los blindados, pero aún así os remito. En los de Normandy ahí veis el funcionamiento de prácticamente todo, ¿vale? Todo. Así que nada, lo dicho, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos en los que no, por favor, suscribiros al canal, completamente gratuito, y nos ayudaréis un montón para poder traer cositas nuevas y guapas y buenas, o sea, las 3 Bs. Así que nada, nos seguiréis en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Thread, en WhatsApp, lo tenéis todo abajo en la descripción, ya sabéis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!